Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces revisando un tema más dentro de la gramática y la estructuración que tiene el idioma inglés, estructuración gramatical, ¿no? Que estamos revisando. Ya como mencionábamos un poquito en la clase anterior, ¿no? Ya avanzando y viendo algunos puntos, quizás desmenuzando, siendo más específicos y más puntuales y precisos en las formas gramaticales que ya hemos aprendido. Por eso que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo entendemos dentro de un contexto? Es un tema importante, aunque si bien es cierto, es un tema que se usa mucho de manera coloquial y comunicativo en inglés, pero tiene estructura gramatical, tiene estructuración gramatical, que creo yo, ¿no? Y con algo de experiencia, se presta mucho para la forma de evaluación que tienen ustedes en el examen de admisión. Por eso que es bueno aprenderlo, ¿de acuerdo? No es un tema tampoco tan complejo, pero sí creo que es único y propio en el idioma inglés, ya que en español tenemos algo similar, pero lo curioso es que en español no tenemos gramática para esto, de ninguna manera. En cambio el inglés sí lo tiene, ¿ya? Pero de manera muy puntual y muy precisa, por lo menos en los aspectos principales. Ahí en su boletín, ¿no? en su boletín virtual, digámoslo así, ¿no? En su plataforma virtual, tienen ahí un esquema, con todos los tiempos gramaticales, porque este tema trabaja mucho con los tiempos gramaticales que hemos aprendido. Se llama tag question, ¿ya? No tiene traducción al español. Por la simple y sencilla razón que les decía, no tiene gramática en español, o sea, no existe en español, ¿ya? En inglés se llama tag question. Ahora voy a explicar el detalle, ¿ya? Para que sepan. Bueno, otro detalle, pues ustedes van a buscar información, sea en el internet o en algunos textos. El americano dice tag question, por si acaso, ¿ya? El británico le dice question tag. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Recuerda, el americano tiende a decir tag question, mientras que el británico dice question tag, lo mismo, Orden nada más. A ver, a tag question is a grammatical structure in which a declarative or an imperative statement is turned into an interrogative fragment, the tag, ¿no? For example, a ver, un tag question es una estructura gramatical en el cual una oración declarativa o una oración imperativa se transforma en un fragmento de pregunta, se convierte en una pregunta, Bueno, esa pregunta se llama the tag, Tag debe decir así como marcar, ¿no es cierto? Bueno, esa es la forma interrogativa, la forma de pregunta es el tag. Por ejemplo, you are Tom, como es importante. Aren't you? Aquí está el tag. En español sería así como, tú eres Tom. No. Tú eres Tom, ¿verdad? Estoy reafirmando, reconfirmando una cierta información, mediante el tag question in English. Por eso les decía que en español no tenemos gramática. En español decimos, tú eres Tom, ¿no? Por ejemplo, eres un nuevo alumno, ¿no? Eres alumno nuevo, ¿verdad? Estoy reconfirmando cierta información o aclarando algunas dudas, ¿no? Por eso que es una estructura gramatical en inglés, porque hay gramática, aquí hay gramática, Fíjate cómo el sujeto y el verbo trabajan, Afirmativo, negativo, que es lo que vamos a revisar ahora, A ver. The statement, you are Tom, la oración you are Tom, tú eres Tom, is turned into a question by the tag. Se convierte en una pregunta mediante el tag, aren't you? Entonces, esto va a cambiar de esta manera, en una estructuración gramatical que vamos a ver ahora, ¿ya? Tag question is made up of an auxiliary verb and a pronoun. El tag question está formado por un verbo auxiliar, ya conocemos los verbos auxiliares, ¿no? Y el pronombre, en una relación directa, regresando, ¿ya? Si fuera aquí, por ejemplo, no sé, nombres propios, el tag question se trabaja con pronombres, y ya los reemplazamos, ya sabemos reemplazar eso. The auxiliary must agree with the tense, ¿no? El auxiliar
debe estar de acuerdo con la oración. Es decir, con el tiempo, ¿no? Sabemos que dudas el presente, ir el pasado, etcétera, ¿no? Aspect and modality, el aspecto y la modalidad, obviamente el tiempo gramatical, ¿okay? Of the verb, del verbo, in the preceding sentence, en la oración que lo precede, ¿okay? Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, y vamos reconociendo los tiempos, usted ya conoce. He has read this book. ¿Se acuerdan? ¿Qué tiempo es este, chicos? He has read. Él ha leído este libro. Presente perfecto, ¿no es cierto? ¿Okay? En realidad no es un verbo auxiliar, es un verbo acompañante, pasado participio. ¿Okay? He has read this book. Hasn't he? No, ¿verdad? ¿Okay? Hasn't, ¿no? Ya sabemos que es afirmativo o negativo, ahora voy a explicar eso. ¿Ya? Primero quiero que hagan los tiempos. ¿Okay? Y ahí en su plataforma virtual, en su material, en la parte teórica, también tienen justamente los diferentes tiempos gramaticales. Están todos, la gran mayoría los hemos estudiado. He read this book. Él leyó este libro. ¿Okay? Pasado simple. ¿Okay? He read. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Didn't he? ¿Okay? Él leyó este libro, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? He's reading this book. Él está leyendo este libro. Presente continuo. Isn't he? ¿Okay? Él está leyendo este libro, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Ahora trabajando con el verbo be. El verbo be no tiene auxiliar, rebota aquí. ¿Okay? He reads a lot of books. Él lee muchos libros. Doesn't he? ¿Okay? He reads. Presente simple. ¿Okay? Tercera persona, agregales, etc., ¿no? ¿Okay? Él lee muchos libros, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el auxiliar? Does, tercera persona. Does en negativo. ¿Okay? Ahí está bien. No confundir a he read, he reads. Pasado simple, presente simple, por gramática. ¿Okay? He'll read this book, o he will read this book. Won't he? Él leerá este libro, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Will, he will, he'll, ¿okay? La contracción, he will, negativo, won't. ¿Okay? Bueno. Si ustedes se dan cuenta que si el verbo está en afirmativo, el tag question es negativo y viceversa. Ahora voy a explicar eso con ejemplos. Fijaos en los siguientes esquemas. ¿Ya? Esto en cuanto a los tiempos gramaticales. Recuerda que también tenemos a otra forma de verbos que son los modal verbs, por ejemplo. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí hay otros ejemplos en relación a los modal verbs, que también los hemos estudiado, los conocemos, ¿no? He should read this book. Él debería leer este libro. Okay, should, ¿no? El consejo, la recomendación. Shouldn't he? No, ¿verdad? Okay. He can read this book. Can he? Él puede leer este libro, ¿no? ¿Verdad? Okay. Can, modal verb, ¿no? La habilidad o la posibilidad. Okay. Fíjense en estos ejemplos. ¿Ah? He'd read this book. He would read, ¿no? Él leería este libro. Wouldn't he? En cambio aquí es he'd read this book, ¿no? He had read this book, el pasado perfecto, ¿okay? Hadn't he, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Fíjense la característica. Aquí el verbo está en forma base, aquí está en pasado participio, ¿no? El verbo es read, pasado read, pasado participio read, pero se escribe igual, tengan cuidado. ¿Cómo saber, profesor? El contexto me lo va a decir, cómo utilizarlo, ¿okay? Aquí está como modal, would. He'd, aquí es he would. He'd, aquí es he had. ¿Okay? Repito, el contexto me dice, aquí están oraciones aisladas. Obviamente no tiene mucho sentido en contexto, pero está dentro de un contexto. ¿Okay? Entonces tengan cuidado, ¿ya? Identificar entonces el contexto para trabajar correctamente a los tag, ¿okay? Los tag question. Tag question exists in both positive and negative forms. ¿Okay? El tag question existe en ambas formas, ¿no? Positivo y negativo. ¿Okay? Lo que les comentaba hace un momento. When there is no special emphasis, ¿okay? Cuando no hay un énfasis especial, the rule of thumb often applies that a position sentence, ¿okay? La regla gramatical, vamos a decir aquí, ¿no? La regla de la gramática, pues son un poco redundante, ¿no? A menudo aplica que a positive sentence, una oración afirmativa, has a negative tag, tiene un tag negativo. Lo hemos visto en los ejemplos también anteriores, ¿no? Y lo opuesto, a negative sentences has a positive tag. Una oración negativa tiene un tag positivo. ¿Okay? Fíjense. She is French. She's French, isn't she? ¿No? Ella es francesa. No,
¿verdad? Afirmativo, tag negativo. ¿Okay? Oración afirmativa, tag negativo. En cambio, lo opuesto. She's not French. Is she? Ella no es francesa. No, ¿verdad? Oración negativa, tag cuestión positivo. ¿Okay? Siempre lo inverso. Aquí estamos trabajando con el verbo be, el mismo verbo be rebota aquí en el tag question. ¿Por qué no tiene auxiliares? Pues no. Y obviamente trabajamos con el sujeto. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Entonces, esa es la forma como entendemos a los tag question. Pues hay que conocer y dominar bien los verbos auxiliares. ¿Okay? Al verbo be, que lo conocemos, los modal verbs, ¿no? These are referred to as balanced tag question. Esto se refiere a los tag questions equitativos, balance, ¿okay? Realmente cuando se reconfirma una información, ¿okay? Reconfirmar algo que ya sabemos previamente, o que tenemos mucha certeza o seguridad. Hay otros casos especiales, some special cases, ¿okay? Sobre todo cuando, más allá de reconfirmar algún tipo de información, estamos pidiendo sugerencia o algún tipo de autorización, ¿okay? Por ejemplo, fíjate, I'll make tea, shall I? ¿Okay? Aquí estamos combinando, ¿ya? Aquí es I will como I shall, sugerencia, ¿no? Prepararé té, haré té, prepararé té. Algo así como que ya, no, ya, pido sugerencia, ¿okay? Pero utilizo shall, afirmativo, afirmativo, ¿ven? A la sugerencia, ¿okay? Let's start, shall we? ¿No? Empecemos, ¿ok? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Okay? ¿Sí? Let's start. ¿Okay? Let's, que es let us. ¿Okay? El tag question para let's iba a ser shall. Shall we en general. ¿Ya? Acuérdate que shall trabaja con shall I y shall we nada más, las primeras personas. ¿No? Shall he, shall she no existe. ¿Okay? Otro caso especial. I'm a teacher. Aren't I? ¿No? Yo soy un profesor, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? I am, no pongo el am not I. Los tag questions tienen contracciones y am no se contrae, ¿se acuerdan? Entonces, no es lo que habitualmente hacemos en la gramática. ¿Okay? Habrá formas, quizás, que más adelante lo van a ver en forma ya en niveles más avanzados. ¿Okay? Hay que tener cuidado, ¿ya? Pero de todas maneras, vamos a estar muy ceñidos a las estructuras gramaticales y respetarlos como tal. ¿Okay? Vamos a ver casos especiales. ¿Ya? I am, su tag question es aren't I. ¿Okay? Entonces, esa es la característica gramática. ¿Okay? A ver, otros casos especiales que tenemos dentro de los tag question. Positive statement treated as negative statements. ¿Okay? Una oración positiva tratada como oración negativa. Es por el adverbio. Acuérdense que hay muchos adverbios que, digamos, estamos disfrazando a una oración negativa. El idioma inglés no le gusta negar mucho, ¿no? De hecho, es un idioma muy positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué característica tiene? Fíjate, ustedes ya conocen estos adverbios, ¿ah? Never, nunca. Es un negativo, se convierte en la oración negativa inmediatamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la característica aquí? Que lo tratamos como si fuera negativo, por eso que el tag question va a ser positivo. He never came again, did he? Él nunca vino otra vez, nunca vino de nuevo, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Esto convirtió toda la oración en negativo, por eso que el tag question es afirmativo. ¿Okay? Aquí está el tiempo, el verbo, came, pasado simple, por eso uso did, el auxiliar, did he? ¿Okay? Esa es la gramática, ¿se dan cuenta? She can rarely come these days. Ella raramente, rara vez, difícilmente puede venir estos días. ¿Okay? Raramente, ¿no? ¿Okay? Modal verb, can. ¿Okay? Ese can va a rebotar. Pero de forma afirmativa, porque este rarely lo convirtió todo en negativo. ¿Okay? Así como never, ¿no? Son los negativos. ¿Okay? Can she, ¿no? ¿Verdad? You hardly ever came late, did you? Hardly ever, ¿no? Raras veces también, difícilmente. Rarely y hardly ever son bastante sinónimos. ¿Okay? Difícilmente. ¿Okay? El tiempo, el verbo, came, pasado de come. ¿Okay? Came, pues se usa el auxiliar did. Did you? You hardly ever came late. Did you? No, ¿verdad? ¿Okay? Entonces busco el tiempo, ¿no? Y el auxiliar, pasado. ¿Okay? Aquí está con el modal. ¿Okay? Aquí también está con el verbo en pasado. Fíjense. ¿No? Estas oraciones aparentemente vemos como afirmativos, pero se convierten en negativas por el adverbio. Never, rarely, hardly ever. Barely. I barely know you, do I? ¿Okay?
Barely, apenas. Yo apenas te conozco, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? I barely know you. Know, presente simple, auxiliar, do. ¿Okay? Pues, do I, ¿no? I barely know you, do I. Apenas te conozco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así trabajamos con las oraciones que aparentemente son afirmativas, pero sabemos que por el adverbio lo convierte inmediatamente en negativo. Por eso que el task question es afirmativo. ¿Okay? Esa es la razón, ¿ya? Los imperativos. Sabemos que el imperativo es el verbo directamente, ¿no? Directamente el verbo, sin ningún tipo de sujeto. Es el único momento en que el verbo se presenta solo en inglés, sin necesidad de un sujeto. Para las verdades no es una oración, es una exclamación. ¿Okay? Y como tal, tiene características también propias. ¿Okay? Y el task question es muy variable. ¿Ya? A ver, fíjense. Dependiendo del task question que yo use, la fórmula que yo use, voy a utilizarla en diferentes situaciones, porque esto no son oraciones en realidad, son expresiones, son exclamaciones. Por ejemplo, take a seat, won't you? ¿Okay? Take a seat, won't you? Vamos a usar siempre el you porque el you también es el impersonal. ¿Ya? Toma asiento, ya, ok, sí, algo así, ¿no? Toma asiento, take a seat, won't you? Uso won't you cuando hago un polite invitation, una invitación formal, educada. Take a seat, won't you? Tome asiento, ok, tome asiento ya, ¿no? ¿Oh? Algo así como take a seat, please, ¿no? Más o menos, por favor, ¿ok? Entonces estoy dando una invitación formal. En cambio, si yo digo help me, can you? Ayúdame, ya, ¿ok? Quiet friendly, algo amigable, ayúdame ya. ¿No? Amigablemente estoy pidiendo ayuda, can you? ¿Eh? Pero fíjate, help me, can't you? Uso el negativo. Si uso el negativo, less friendly, es menos amigable. Ayúdame, ya. ¿Eh? Algo más irritado, quizás algo más molesto, fastidiado. Entonces fíjense cómo cambia, ya cambia el contexto. ¿Okay? La circunstancia, ¿no? Justamente por ser muy expresivas, los imperativos son muy expresivas. ¿Okay? De forma afirmativa, ¿no? Es, digamos, algo amigable, ¿no? De forma negativa es un poco más irritable. ¿Okay? Close the door, would you? ¿Okay? Cierra la puerta, ya, ok. Quiet, polite, bastante cortés, bastante educado, ¿no? ¿Okay? Do it now, will you? Less polite. ¿Okay? Hazlo ahora, ¿ya? Ok, es menos cortés, menos formal. Would you es más cortés. Will you es menos cortés. De una manera un poco más fastidiada, expresa más molestia, ¿no? En cambio, don't forget, will you? No te olvides, ¿ya? With negative imperative, todos los imperativos negativos, only will is possible, solamente will es posible, no usa would, por si acaso. Ahora, fíjate que cuando utilizas will, ¿no? Ojo con los imperativos, no uses signo de interrogación, pero sigue siendo task question, pero no usa signo de interrogación por su forma gramatical. Tiene esa característica, sobre todo en las formas negativas, no usa, de característica gramatical usa will. ¿Está claro, chicos? Esos son los task question o question tag. No, ya saben que task question lo dice el americano y question tag lo dice el británico. Es lo mismo, es una gran variante. Entonces, hay que dominar bien por eso los tiempos verbales. Hay que conocer bien los auxiliares, los acompañantes, ¿no? Para poder utilizar bien a los task questions. Incluso el nativo inglés, ¿no? No usa mucho los task questions, o digamos, no de manera práctica, pero hay que pensar rápido, ¿no? Ellos usan como el ok, right, ¿no es cierto? Como otro en español, no, ya, verdad, sí, ¿no? Reconfirmando, dando sugerencia, ¿no? ¿Okay? Depende mucho también la entonación que se le dé, la forma comunicativa, ¿de acuerdo? Pero les recalco que, ustedes han visto, por la forma, por su estructuración gramatical, se presta mucho a la forma de evaluación que tienen ustedes dentro del contexto.
por forma de su examen de admisión, ¿no? Entonces, se presta mucho por su gramática. Entonces, hay que considerarlo. No es tan complicado, pero ojo, para entender este tema hay que dominar bien los tiempos verbales. Una cosa lleva a la otra y hay que tener mucho cuidado. Si no tengo bien claro los tiempos verbales, no conozco bien, no diferencio bien a los verbos auxiliares, modal verbs, etcétera, ¿no? No voy a poder entender y mucho menos poder desarrollar el tema de los task questions, ¿ok? Entonces, hay que ir poco a poco, ¿no? Por partes, ¿no? Y entendiéndolo de la mejor forma. Tienen ustedes ahí ejercicios también, identifiquen las formas, los casos especiales, ¿no? En su plataforma virtual. Les decía que en la parte teórica tienen también unos cuadros y unos esquemas con muchos, o casi la mayoría, son todos, creo, los tiempos gramaticales que existen en inglés, ¿no? Varios de ellos los hemos estudiado, ¿no? Y otras formas también específicas que hemos estado revisando y conociendo a lo largo, pues, de todo el ciclo, ¿ok? Hagan los ejercicios, sigan estudiando, practiquen por favor, continuamos y nos vemos la próxima.